Iniciamos con nuestra clase de esta mañana de Shabbat, continuando con nuestra serie Cartas del Reino para las Naciones. Vamos a la carta a los romanos, Shaul a los romanos. Estamos en nuestra clase número 5, de esta serie, y vaya que va a dar mucho más, estos temas importantes. El capítulo de hoy es un capítulo clave, es medular en este asunto que venimos hablando. Y la clase pasada fue muy reveladora para todos, porque vimos varias versiones de un texto que la cristiandad, desde el vaticinio, desde el trono del vaticinio, donde se vaticina el Vaticano, desde Roma, y antes de Roma, y después de, también, por allá, con aquel monje, ¿verdad?, Lutero, que finalmente tergiversó y descontextualizó todo el contenido de las cartas, tomando como piezas claves algunos versículos, como el que ya vimos la clase pasada, en donde algunas versiones muy dogmáticas decían que ya no era necesario nada de la ley, y eso lo vimos, ustedes recordarán. Algunas versiones decían, ahora, además de la Torá, además de la ley, tenemos la fe. Pero otras versiones totalmente dogmatizadas, ¿verdad? Y ustedes los vieron con sus propios ojos, lo leímos en algunas versiones, totalmente descontextualizando todo el mensaje de Shaul, y les digo que porque hoy el capítulo 4 es clave. Vamos a entender finalmente lo que es la fe bíblica, la fe hebrea, versus la fe filosófica o la fe teológica. ¿Ok? La clase pasada vimos ese verso en donde dice, en algunas versiones, dice que ahora ya no es necesario nada de la ley, que con el puro creer, y también ya hablamos de lo que se predica allá afuera, de lo que es creer, porque para muchos lugares, y no es porque lo digo al aire, sino porque yo lo viví. Yo estuve 23 años en el cristianismo, desde mis 7 años. Yo escuché una y otra vez que es solamente creer, y creer algo, como te lo dicen, desde el púlpito, desde la cátedra romana, desde el vaticinio, desde Constantinopla. Es creer como ellos lo dicen. Y si tú solamente haces ni siquiera es la fe bíblica, con que solamente hagas una oración modelo que tienen por ahí del pecador, no sé qué, una repetición, y que a veces ni hay esa fe bíblica, pero solamente con el hecho de repetir esta cosa como mantra, entonces ya tu vida está resuelta en la salvación absoluta. Y ese es el gran problema que hemos tenido en esas últimas generaciones, todos estos siglos. Hoy vamos a ver cómo Shaul, en este diálogo, ¿cómo se podría decir?, en este debate creado, ¿verdad?, para los escuchas, para los lectores en Roma, de categoría mishnaica, va a mostrarnos que ciertamente, sí, es la fe, pero es la fe bíblica la que nos va a mostrar aquí, la fe hebraica, la fe de Abraham, la fe de Noé, la fe de David. No es una fe filosófica, no es una fe dogmática de creer algo que nos dicen los hombres religiosos, sino vamos a ver la verdadera fe. Ya vimos por una parte, al principio, que dice, ¿verdad?, no es el oidor, sino el hacedor el que va a hacer. Fíjense que aquí se va a resumir lo que hemos estado estudiando. Primero dice Shaul de Tarso, y lo dice Jacob también, y lo vuelve a decir Shaul de Tarso mismo, no son los oidores, sino los hacedores los que van a ser justificados. Pero por otro lado, en el capítulo 3, por otro lado también dice, ¿verdad?, concluimos que
¿verdad? Además de la Torá, además de lo que hacemos, ¿verdad? Ha venido la fe, ¿verdad? Ha venido la fe. Ajá. Y en este capítulo 4 vamos a concluir estas dos ideas que cualquiera podría decir, oye, esto es una disonancia cognitiva. Por un lado dice, no son los oidores, sino los hacedores los que van a tener el premio, el galardón, pero por otro lado dice que ahora ha venido la fe y es por medio de ella la que vamos a ser salvos, y no solamente el judío, sino también el gentil. Y aquí finalmente nos va a mostrar qué es esa fe, que finalmente es una fe obediente, ¿verdad? Una fe conjugada con dos partes, acción y reacción. Y aquí es indiscutible, ciertamente el creer con seguridad, certeza y fidelidad. Vamos a saber aquí finalmente lo que Shaul está tratando de decir cuando está escribiéndole a sus contemporáneos e incluso a los del mismo pensamiento judaico en el primer siglo. Porque por otro lado vamos a ver aquí también que definitivamente se está dirigiendo más a un público judío. Habla del patriarca Abraham. Aquí va a hablar de lo que hizo Abraham. Aquí el gentil, imagínense, un gentil va a decir, ¿qué? ¿Cuál patriarca Abraham? Los gentiles estaban, sean romanos, sean griegos, los que sean, ellos estaban pensando en sus antepasados, ya saben, Rémulos y el otro, ¿cómo se llama? ¿Quién sabe? Ya ni me acuerdo la historia romana, ¿verdad? Según ellos, la mitología. Los griegos no estaban pensando por allá, ¿verdad? En los estoicos y todas estas cosas y yo qué sé, ¿no? Cuando habla aquí el patriarca Abraham, entonces se remonta a los antepasados. Y definitivamente los que están escuchando son de mente más judía, son más judíos, son más hebreos. Y ellos están creyendo, ¿verdad?, que lo que les han enseñado los últimos 2 siglos es aferrarse a la Torá para no desviarse como lo hicieron los antepasados y se desviaron y se fueron llevados a Babilonia por causa del pecado. El celo era tan grande que decían, tenemos que guardar la Torá, porque la Torá es vida. Y solamente así nos vamos a salvar. Y era una enseñanza que por el celo que había enseñado, por otro lado, Esdras y Nehemías, junto con Zorobabel, motivaba a todo el pueblo de Israel a que fueran muy observantes para que llegaran a ser salvos. Pero por otro lado, vemos que antes de ellos David pecó y su pecado lo iba a llevar a la muerte, pero aún así alcanzó misericordia y fue perdonado. Shaul mismo aquí va a citar al rey David, ¿verdad? Cuando él cita en su salmo, dichoso el transgresor cuyo pecado es perdonado. Vemos entonces una fe de un hombre que aunque pecó, encontró la gracia y el perdón del Eterno, porque tenía un corazón obediente. También vemos, antes de que el judío fuera celoso, ¿a quién vemos? Vemos a Daniel. A Daniel que desde que fue deportado, ¿verdad? Lo primero que dijo es, yo voy a santificar mi cuerpo y no voy a comer de la comida del rey. Aunque hubiese cosas kosher, todo está sacrificado a los ídolos. Y no lo comió. Y se guardó todo ese tiempo. Y halló gracia. Y nos vamos más para atrás y así vamos viendo muchos reyes de Israel, los reyes de Judá. Vamos viendo el mismo Salomón, que pecó tanto que su vida debió haber sido cortada, pero al final de cuentas, vemos, ¿verdad? En su libro de El Predicador, vemos que es reivindicado y vemos obras en él, es decir, vemos una fe obediente. Y nos vamos más para atrás y seguimos viendo, ¿verdad? Seguimos viendo y nos vamos más allá de Abraham, porque Abraham también tuvo una fe obediente. No fue de que creyó algo y ya, ay sí, ya me creo y ahí me quedo parado y no hago nada. No, se movió. Y nos vamos más atrás, así es Noah. Y vemos a Noé, oyes, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Decían los contemporáneos de Noé. ¿Qué estás haciendo? ¿Un gran barco? ¿Para qué? ¿Cuál lluvia? Ni ha llovido. ¿Qué es eso? Pero Noah tuvo la seguridad, la confianza, la certeza de lo que el Padre le dijo, va a ser, y dijo, va a ser. Es una realidad, va a ser, y se puso a hacer el arca. Entonces vamos a ver la gran diferencia del problema que cuando han descontextualizado la Biblia,
cuando se habla de fe. Tú cree, y ahí vienen los apostolobos y el Señor dice que esto y que y tú crees, y la gente cree. Pero son palabras vacías, palabras del aire, de hombres. Eso es una fe filosófica, falsa, ridícula. La fe bíblica ciertamente es creer, tener la seguridad, pero es activarse, es obediencia, pero algo certero que el Padre dice y que el que lo oye, lo cree y dice, eso es verdad, es seguro, y me voy a aferrar a eso y me voy a activar. Eso es lo que va a explicar Shaul de Tarso aquí. Eso es lo que va a explicar. Vamos a tratar de ir viendo los textos y vamos a llegar a esta conciliación de aparentemente contradicciones de él, que no son contradicciones de Shaul, sino más bien es una explicación de corte mishnaico, que está tratando de decir a los judíos en Roma que ya no es necesario, fíjense, afanarse por cumplir algo que es incumplible, en el sentido de que puedes observar toda la Torá, pero si en una cosa fallas, ya te haces transgresor de todo. Pero qué bueno el que está queriendo guardar todo, pero si por una cosa fallas, abogado tenemos para con el Padre. Por eso dice, aquí Shaul dice, pero ahora, además de la ley, tenemos la fe. Y al final vimos en Romanos 3 que dice, por lo tanto, por la fe invalidamos la ley. Dice, no, de ninguna manera, sino más bien confirmamos la ley. ¿Se dan cuenta? Eso es maravilloso. Cuando entendemos esto, entonces podemos ser realistas y decir, claro, no puedo creer en algo filosófico y decir que ya tengo todo. Y por otro lado, tampoco puedo decir, bueno, yo soy muy observante de la ley y me voy a ganar mi premio. El Eterno es deudor de mí porque yo soy muy observante. Tampoco, porque en lo primero que yo falle, ya quedo destituido. Entonces, Shaul de Tarso aquí va a llevarnos finalmente a entender, para nosotros primeramente, y los que han tergiversado, qué es la fe bíblica. ¿Qué es la fe bíblica? Porque Abraham no hizo las cosas para salvarse, sino más bien hizo las cosas porque al principio tuvo la confianza y la seguridad. Ya estudiamos, y por eso es importante lo que hemos estudiado en la Torá en clases pasadas. Especialmente aquella clase cuando hablamos de la tierra prometida, ¿se acuerdan? Hace 8 días. Cuando se les dice, les voy a dar la tierra, dice el Eterno, les voy a dar la tierra como lo juré a Abraham, Isaac y Jacob. Y de pronto ellos la vieron y se quejaron, no, ¿cómo? Pues es que hay gigantes. Y descendieron a la condición terrenal, carnal, de no se puede. No, es que no se puede, hay gigantes, hay murallas. Pero por otro lado viene Josué y Yehoshua y viene Caleb y dice, pero el Padre lo dijo, si Él lo dijo hay que creerlo y vamos y lo tomemos, vamos a caminar, no vamos a volar y ya vamos a llegar cada quien y vamos a quedar acostados en nuestras camas ya de los filisteos y de todo, no, vamos a caminar y vamos a actuar, vayamos y tomémosla, dicen. Ellos sí son los que tenían esa fe bíblica hebrea, seguridad y certeza, lo dijo el Padre, vamos y tomémosla. Y los 10 que se quejaron y lloraron, no la tuvieron. Eso es, como dice la misma escritura, que el Padre le desagrada, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hay un texto, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Pero hay un texto, hay una cita que dice, a ver si alguien me ayuda, hasta se me fue rápidamente, pero en donde dice, cuando no hay fe, cuando no hay esa seguridad, esa fe bíblica, esa seguridad y certeza de que el Padre dijo algo, dice, y alguien no lo cree, eso le es pecado. Eso es pecar. Por ejemplo, si a través de Yeshua, ¿verdad? Escuchamos del reino celestial, del reino eterno, ¿verdad? Y alguien no lo cree, dice, no, es que el reino tiene que ser físico y tiene que ser aquí abajo, y el templo, y David, y Salomón otra vez aquí, y todo esto, entonces eso no es fe bíblica. Eso es lo que al Padre no le agrada. Pero si creemos a lo que Yeshua dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a preparar lugar, y yo tengo la certeza y la seguridad, y entonces me activo para esperar y tener esa esperanza, eso es a lo que el Padre le agrada, ¿verdad? Que no viéndolo,
lo creamos y tengamos esa seguridad. Gracias, ahí está el texto, ¿verdad? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No, hay otra parte en donde dice que habla de la fe, que habla de no creer y que es pecado. Ahorita se me fue totalmente el texto. Bueno, para concretar esta introducción al capítulo 4 de la carta a los Romanos, aquí está, gracias Albert, también nos recuerda la palabra en hebreo de fe, que es emuná, que viene de met, que es verdad, emuná, del hebreo Strong 529, literalmente firmeza, vean, seguridad, fidelidad, fiel, firme, honradez, lealtad, reinar, veraz y verdad. ¿Qué les parece? No nada más es creer algo volátil, algo filosófico, es tener la seguridad que hay, que es verdad, que es firme, que es fiel, y a lo cual hay que ser fiel también. Gracias Mario, creo que sí es ¿verdad? La carta a los Hebreos, Hebreos 11, ¿verdad? A ver si alguien pone bien la cita. Porque sin fe es imposible agradar a Elohim. Esa es, ¿verdad? Sí, gracias. Porque sin fe es imposible agradar a Elohim. Y vamos a ver la diferencia entre la cátedra dogmática, en donde se toman de este texto para decir, es que sin fe es imposible agradar a Dios, y tú crees en esto, y yo declaro, y el Señor dice, y así lo dice, y así lo dijo Lutero, y no sé qué, y empiezan a creer cosas que no son bíblicas, que son más bien resoluciones teológicas, dogmáticas, y esa es una fe ciega. Una fe ciega, así es, porque allá en el mundo los ateos critican lo que se dice de la Biblia porque creen que es fe ciega, creer en cosas que no existen. Pero cuando creemos en cosas que ya ha dicho el Eterno, el Padre, el Todopoderoso, y a través de Yeshua y a través de su palabra, sí existen. Esa es la gran diferencia. No es una fe ciega, es una fe que cree lo que no ve, pero sí existe en realidad porque lo dice el Creador. Una fe ciega es creer algo que creemos que sí existe, pero no existe, sino que es un dogma o es algo creado por el hombre. Por ejemplo, cuando Yeshua habla de moradas celestiales, moradas eternas, ¿verdad?, para estar delante del Creador, definitivamente yo, aunque no lo vea, mi fe no es ciega porque ya alguien lo vio y entonces sí creo. Pero si alguien me dice que un reino futuro y que todas estas cosas, ¿verdad?, y un templo acá abajo y todo, y otra vez el sacerdocio levita, yo digo, pues eso no lo puedo creer porque eso ya pasó. Y Yeshua nos vino a enseñar algo diferente. Gracias, aquí está la cita ya correcta, Hebreos 11:6. Pero sin esta seguridad y certeza de lo que el Padre ha dicho, estoy completando lo que es fe, es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que el que se acerca al Todopoderoso, vean, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Ahora vean esto, fíjense esto. Gracias, Jimena. Hebreos 11:6, miren, lean bien, aquí está también la familia Leal, gracias, aquí en YCQ poniendo. Vean esto. Número 1, la certeza y la seguridad de lo que el Padre dice. Si yo no lo creo, entonces es imposible que yo agrade a Elohim. Así de sencillo. Pero ahora vean lo que dice más adelante. Porque es necesario que el que se acerca al Todopoderoso crea que Él exista. Y además que Él va a dar un pago, Él va a dar un galardón a los que le buscan. Ahora, miren esto. Se dice comúnmente que esto lo escribió Shaul de Tarso. Ahora que entremos a Romanos, va a parecer que Pablo dice algo diferente. Que Pablo dice, a ver, ¿acaso el que trabaja va a recibir su salario por gracia? Dice, no, porque es deudor el que le pidió trabajar. Y entonces dice, la fe de Elohim, entonces, pues sería una deuda, no sería algo gratis. Pero por otro lado, aquí en la carta a los Hebreos, vean lo que le dice, que es el eterno galardonador, es decir, va a recompensar a los que les buscan. Vamos también a sintetizar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque Shaul de Tarso trae a colación a Abraham
Y dice, Abraham recibió la promesa, la creyó, y la creyó y le fue contada por justicia. Pero también vamos a ver a Abraham que se activó, hizo todas las cosas que el Padre le pidió. Pero por otro lado dice que Abraham lo que recibió no es el pago, no es un galardón porque fue como un obrero, sino que primeramente creyó, ciertamente. Pero lo que voy es, no hay contradicción, sino más bien se está complementando. Abraham creyó algo que el Padre le dijo y dijo, sí, es verdad, y entonces me activo y lo voy a hacer, y finalmente entonces el Eterno es galardonador de eso, de que creyó y actuó. Entonces, aquí vamos a ver la fe obediente. Y vamos, la carta a los Hebreos es impresionante. Aquí está, vean, otra parte, ¿no? Hebreos 11:8, gracias Albert. Por la fe Abraham, vean, por la certeza y la seguridad que tuvo Abraham del Todopoderoso acerca de lo que le dijo, siendo llamado él, obedeció para salir a aquel lugar que iba a recibir como una herencia. Y salió sin tener conocimiento a dónde iba. ¿Se dan cuenta? Eso es el punto, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, aquí agrega Daniel, por ejemplo, dice, bueno, el término fe ciega, dice, tiene dos acepciones. Una creencia que no tiene una comprobación empírica, es bueno, si nos metemos a asuntos, ¿verdad?, de la academia y la filosofía, ya saben, los estoicos, ya saben todas estas cosas, y cómo lo manejan los ateos, ellos mismos se justifican, ¿no? Pero en el caso, por supuesto, es como decir, es como hay muchos ejemplos, ¿no? Cuando pelean los ateos y todas esas cosas, dicen, a ver, ¿quién cree en el aire? ¿Quién cree en el aire? ¿Existe el aire o no existe el aire? Cualquiera decir, pues no existe, yo no lo veo, ¿verdad? Yo no lo veo. Y otro puede decir, pues sí existe el aire, el viento o el oxígeno, ¿no? Y yo lo creo. ¿Por qué? Pues porque sé que existe. Igual, cualquiera puede decir, bueno, es una fe ciega, compruébamelo, que existe el oxígeno, el viento, el aire, pues esto que sabemos, que respiramos. Y una piedra le puede decir a la otra piedra eso, ¿no? Un humano, bueno, ya sabemos, respiramos y todo esto, ¿no? Pero bueno, son conjeturas a veces que en la misma trampa de la filosofía, ¿no? Se engendran. Pero el punto acá que Shaul de Tarso está tratando es esto, y ahí vamos acá. Ajá. Vamos a Romanos capítulo 4, ahora sí. Fíjense lo que va a decir Shaul de Tarso. Y aquí están poniendo más textos, gracias Albert también, y se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Elohim, ahí está. Pero no creyó al aire, lo que no existe, sino creyó lo que sí existe, y eso es lo que le agrada al Eterno. Y cuando se cree eso y se actúa, y se actúa para alcanzarlo, para seguir los pasos que el Creador pone, eso es lo que lo hace que el Eterno sea galardonador, galardonador, que diga, te voy a dar una recompensa porque me creíste. Fíjense, vamos a ver lo que dice Shaul de Tarso aquí. Ajá. Gracias, aquí hay más textos, Santiago 1:6, pero pida con seguridad, con certeza, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahí está. Primera de Juan 5:4 también, pues todo lo que es nacido de Elohim vence al mundo, y lo que ha conseguido el triunfo sobre el mundo es nuestra seguridad y certeza de lo que existe, ¿verdad? Bueno, dice Eduardo y Flor, dice, creyó a algo más allá del plano de la imaginación. Así es la verdad, creyó a la verdad. Ajá. Génesis 15:6, creyó el Eterno, le fue dado. Ahí está, muy bien. Vamos ahora a ver lo que dice Shaul de Tarso respecto a esto. Fíjense qué importante es hacer uso de todos los textos para no sacarlos de contexto. Algo que ustedes saben que estamos peleados es irnos a un solo texto y decir, mira, aquí dice así, y así, y esa palabra así, y ya. Y lo vimos en la clase pasada, es un gran problema.
Agarrarse un texto y nomás decir, mira, aquí dice esto, y fíjate, no, y ya, así, y esta es mi conclusión. No, ese es el peor de los problemas, porque la teología eso hace. Citan Romanos 3, que estudiamos la clase pasada, donde dice que ya ahora ya no es necesario nada de la ley, y entonces ya nomás por el creer, ya eres salvo, siempre salvo, y listo, y empiezan y entra su homilética, y entra, ¿verdad?, todas estas cosas, y punto, y se acabó ya. Ya eres salvo, siempre salvo, y eso sí, obviamente, ¿verdad?, que tienes que ir a la iglesia, tienes que diezmar, y tienes que esto y que el otro, tienes que ser activista, y no sé qué, para que bueno, como ya eres salvo, pero dicen ellos, pero tienes que juntar galardones, coronas. Entonces, bueno, ya tienes tu salvación, pero vas a recibir una casita chiquita. Pero si trabajas para la obra y diezmas y todo, y entonces eres activista y vas a todas estas cosas, entonces vas a una corona más y otra corona y otro galardón, y entonces vas a tener una mansión, y ya empiezan a hacer una tergiversación de todas las cosas. Así es como lo manejan. Claro, hay otros que de plano ya totalmente los calvinistas, no, pues sí, tú nomás crees y listo, ya eres salvo, ya tienes tu mansión en la eternidad y listo, ya, tan, ¿verdad? Te mueres y te vas rápidamente al cielo, y ya bienvenido, San Pedro te da la bienvenida y entras a tu mansión y listo. Tampoco, porque la Escritura no dice eso. Dice que ahora la salvación es un camino, como Abraham caminó, que hay que caminar para alcanzar, y al final dice, el que permanece hasta el fin, ese será salvo. No el que ya creyó, ya es salvo y ya tu camino ya no importa. Son muchas cosas. Ajá. Entonces, así es, el problema es de acomodar las palabras a la conveniencia, ¿no? Bueno, vamos ahora sí. Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre? Vean, el patriarca, según la carne. Y aquí empieza otra vez Shaul de Tarso en una forma mishnaica, ¿verdad? Hablar con los judíos que están en Roma, porque habla de nuestro patriarca. No se puede referir a los gentiles así diciendo, oye, nuestro patriarca, porque los gentiles no tenían parte en eso, sino a judíos. Dice en el 4, porque si Abraham fue declarado justo por obras, tiene de qué gloriarse, pero no lo tenía delante del Todopoderoso. ¿Ok? No fueron las obras. Eso fue el resultado de lo que creyó. Es decir, el primer punto de la fe hebrea es que es una fe obediente. Lo que primero le agradó al Todopoderoso es que le dijo, Abraham, ven fuera y ve a la tierra que yo te voy a dar. Y además te voy a dar descendencia. Sé que Sara es estéril y tú no puedes ya tener hijos por tu edad, y te lo voy a dar. Y dijo, wow, sí, gracias, claro, lo voy a hacer. Estoy seguro que lo vas a hacer. Eso es lo que le agradó al Creador. ¿Por qué? Porque ya veía en Abraham una actitud obediente. Y entonces, ¿qué es lo que hace Abraham? Se queda ahí en Ur, postrado en su jacuzzi, ahí en su camastro, disfrutando de que le llegaran todas las bendiciones. No, se activó. Abraham dijo, vamos, y dijo, puso las cosas en orden, agarró su ganado, y es más, hasta el papá se llevó. ¿Se acuerdan? Nada de que deja a tu padre y a tu madre. O sea, ya estudiamos ahí el contexto, ya vimos en Génesis de qué se trata eso. Su padre viajó con él incluso, pero se quedó en Padán Aram, y luego Abraham descendió y todo lo demás. Pero vemos que lo que le agradó al Creador no es que se puso a actuar primero, sino que creyó a lo que el Eterno le dijo que existe. Y aunque Abraham no lo veía, lo creyó y dijo, eso va a ser. Lo creo. Otra vez, no son ideas al aire, no son teologías, no son expresiones de los apostolobos, que el Señor me dijo que esas son pura basura. Esas son puras ideas humanas, esas son puras tergiversaciones teológicas, dogmáticas. El Señor dice que no, todo eso es ridiculez. Ese sí es una fe ciega, es más, es una fe tonta, perdonen la palabra, pero es una fe tonta. Creer algo que un hombre que dice que es ungido, dice que va a pasar,
o que toma de la Biblia tergiversando el tiempo y el espacio profético para decir que algo va a pasar mañana o pasado mañana o en el futuro, eso es humano. Entonces, ese sí es una fe ciega. Pero una fe que sí ve es lo que ve, que es verdad, porque el Padre Todopoderoso ya lo dijo y de Él podemos confiar. En Él sí podemos confiar, en Él podemos tener la seguridad, la certeza y la fidelidad. Eso es lo que le agrada al Padre. Y no era nuevo con Abraham, no era nuevo, por favor. Pasó con Sem, pasó con toda la ascendencia de Sem, pasó con Noé. ¿Qué pasó con Noé? ¿No acaso le dijo el Todopoderoso, Noaj, te he hallado a ti justo? Tus obras, Noaj, tus obras han hablado por ti mismo. Ven, te voy a decir lo que voy a hacer. Haz un arca y así, así, así. Y también Noaj creyó. No dijo, ay, esa es una locura en el aire que no puedo entender. No, creyó, él dijo, wow, va a venir un diluvio, una cosa que no se ha visto, va a llover, va a caer agua y se va a inundar y entonces tengo que hacer un arca. Y la hizo. Eso es creer, eso es la fe bíblica. Y entonces actuó para hacer el arca. No se quedó ahí postrado, ¿verdad?, en su camastro y diciendo, wow, voy a empezar a ver a que se haga el arca sola y voy aquí a esperarme y ya nada más cuando ya esté me voy a meter y ya listo. No. Incluso dice que fue pregonero de justicia y estuvo hablando a toda su generación y estuvo diciendo, va a venir un juicio, va a venir un juicio. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Una reinterpretación de lo que nos dijeron en la teología para tratar de entender primeramente lo que Shaul está hablando a judíos que estaban recientemente acostumbrados 200 años después del celo de Esdras y Nehemías a querer ser muy observantes para salvarse, pero si pecan en uno solo, ¿verdad? Ya los hacen transgresores de todo. Dice Shaul, ahora además de la Torá ha venido la fe, que es en Yeshua. ¿Para qué? Para poder ser, como dijo David, dichoso aquel pecador, aquel transgresor, que el Padre le da su gracia, su misericordia, y es mostrado como inocente. Vamos, lo que dice más adelante. Romanos 4:3, pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Elohim y le fue contado como justicia. ¿Qué es esa justicia que hemos estado viendo? Ese galardón que el Padre da a aquellos que tienen la seguridad, que creen que tienen la seguridad y que secundan lo que el Padre dice que existe. Eso fue. Pero después vemos a Abraham que se activa y que se mueve. Fe obediente. No fe de que, ay, sí, aquí me espero porque, ¿verdad?, yo lo declaro y yo lo digo y así lo creo y así lo... Eso no. Eso es el ¿cómo se llama? El secreto. Es de uno de los 5 niveles de la casa de misterios de Egipto, ¿verdad? De egipcios y la pirámide, ya saben, y el secreto, y tú lo crees y tú lo declaras y va a venir. Y esas son herejías. Creer algo que no existe y porque está en tu carne desearlo y que lo vas a obtener. De veras, nos hemos encontrado con esto hace tiempo hasta en un lugar mesiánico así, ya lo vi, ya me vi, y estaban pensando en una mansión que se iban a sacar y que se iban a ganar y que no sé qué iba a pasar y tú dices, ¿y esta gente por qué está creyendo eso? Porque les enseñan cosas místicas, gnósticas, egipcias. Pero, ¿qué es lo que vemos de Abraham? Que él no creyó a su carne, a su corazón, a una corazonada. Acabamos de hablar eso en la Torá. Discernimiento o corazonada. Ese es el punto importante aquí. Abraham tuvo discernimiento y la gente que cree que se va a ganar la lotería, aún sin comprando boleto, es corazonada. Eso es terrenal. Eso sí es fe ciega. Y eso es lo que sí se puede criticar y juzgar y ridiculizar. Pero cuando vemos a Abraham, que creyó a Elohim, quiere decir, tuvo la certeza y la seguridad y fue fiel a lo que dijo el Padre, y eso al Padre le agradó.
y dijo, este hombre me agrada. Este hombre me creyó. Ahora, pónganse nada más en la situación del Todopoderoso. Y ahí va una pregunta para ustedes, para todos. ¿Les ha pasado con gente que cuando ustedes les dicen, les hablan algo, les dicen algo, y esas personas les dicen, no te creo, no te creo? ¿Cómo se sienten ustedes? Casi se quieren arrancar los cabellos. De veras, créeme, mira, de veras, te lo juro, casi, ¿verdad? Como dicen los católicos ahí, se hacen la cruz, ¿verdad? Y por Diosito, ¿verdad? ¿Cómo se siente uno cuando está hablando con personas y obviamente le estás hablando verdad, le estás diciendo cosas, es más, de tu propia vida, de lo que sea, algo incluso que no tiene importancia, pero le dices a alguien y dices, no te creo? ¿Cómo se sienten ustedes? Impotentes, así, pero ¿cómo? ¿De veras? ¿Cómo te puedo decir para que me creas? Se siente uno terrible, ¿verdad? Aquí ya está, sí, defraudado, impotente, uno se siente así como que, de veras, créeme. Y la gente, ándale luego, vamos. Imagínense al Todopoderoso, al Creador del universo, que nos conoce, que nos hizo, que sopló sobre nosotros y nos diga una verdad poderosa, única. Él tiene toda la verdad. Y el ridículo ser humano, pedazo de nada, le dice, no creo eso. Imagínense lo defraudado que el Creador se siente con su creación. Eso es justamente lo que el Eterno, y ayer lo hablamos, ¿verdad? Le llama blasfemia. Por eso dice, el que se acerca al Todopoderoso, crea que existe, porque si no, entonces lo defrauda. Imagínense la frustración del Padre cuando dice, mi creación deja de creer en mí, o sea, ya no tiene esa sensibilidad. Ese es el gran problema. Ese es el problema. Por eso cuando leemos la carta a los hebreos, la carta a los romanos, cuando leemos Santiago, se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham Elohim y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Elohim. Eso es lo que esperamos todos nosotros cuando le decimos a alguien algo y me dice, sí te creo, mi amigo, y lo abrazas, ¿sí me crees? Ay, me crees, gracias. Hasta les damos gracias a la gente cuando nos cree. Imagínense cuando el Padre, lo que dice en su palabra, lo que dice a través de Yeshua, nosotros lo creemos como niños. Por eso Yeshua dijo, el que no se hace como niño no va a entrar en el reino de los cielos. Pero cuando venimos como niños y wow, todo lo que dijo el Eterno a través de Yeshua y todo eso es verdad y todo eso lo vamos a recibir, el Padre sonríe y se alegra. Y dice, estos son los que yo quiero, que creen. Pero no solamente es lleno de emoción, sino que cuando yo creo digo, si voy a recibir todo eso, pues voy a agradar a mi Creador y voy a vivir una vida agradable, obediente, voy a vivir una vida que sea como Yeshua lo vivió. Entonces, para poder entender esto, dice, así es, gracias familia leal también, por eso Yeshua dijo eso sobre los incrédulos, vean Mateo 7:6, no den las cosas kedushim, santas, a los perros, ni echen vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y se vuelvan y os despedacen. Por eso es muy importante también cuando tengamos las verdades, no ir con gente incrédula, nefasta, con gente blasfema, con gente insoportable. ¿Por qué? Porque el Eterno le duele su corazón cuando alguien escucha esas verdades y las desprecia. Mejor por eso estar callados y esperando cuando el Padre envíe a alguien que esté preparado para escuchar, que alguien que sea hijo de Abraham. Hijo de Abraham no quiere decir genéticamente, sino alguien, un tipo de Abraham que dice, ese sí va a creer. Y esa es la diferencia. Dice más adelante, entonces vamos a Romanos otra vez. Dice, vean, pues ¿qué dice la escritura? Kitbei Kodesh, las escrituras sagradas, no cualquier escritura. Creyó Abraham al Todopoderoso y le fue contado por justicia. Ahora vean lo que dice Abraham.
Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, sino que cree, es decir, Abraham todavía no trabajaba en nada, solamente creyó en el que declara justo al impío, su fe le es contada como justicia. Y aquí porque va a citar a David. Aquí es porque va a citar a David. Ajá. Pero lo que está tratando de decir es, ciertamente, la fe, o más bien el trabajo que todo el hombre, y aquí va un punto importante, escuchen esto, porque allá afuera hay mucha gente, entre comillas, altruista, entre comillas, filantrópica, entre comillas, gente buena, entre comillas, gente que hace lo bueno. Incluso muchos religiosos que se dicen ser católicos y que no son muy religiosos, por hacer obras buenas, por hacer donativos, que por hacer no sé qué, y el Teletón, y un montón de cosas, y obras de beneficencia, y dan sus dan sus recibos deducibles de impuestos, y todos creen que están haciendo cosas buenas, porque quieren recibir un galardón en el futuro. Ahí es donde entendemos cuando Shaul dice, no es por obras para que nadie se gloríe, porque ni siquiera Abraham se glorió, sino más bien porque creyó en lo certero, en lo que sí existía, que el Padre le dijo. Cuando vemos aquí a Shaul de Tarso, que dice, al que trabaja no se le cuenta su salario como gracia, sino como una deuda. Entonces, en vano trabaja la gente que cree que se va a salvar por hacer algo o por hacer bien, si primero no cree al Todopoderoso. ¿De qué sirve toda esa gente que dice que no le hace daño a nadie, que adonan, que ofrendan, que no sé qué, que dan a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, todo, pero no le han creído a Elohim primero, sino que creen que sus obras los van a salvar? No sirve de nada. Ese es el gran problema. Así es, como dice por acá Eduardo, las misiones, los misioneros, estos que van y que se van y que están en África convirtiendo los leones para que ya no sean carnívoros y todas esas cosas, ¿verdad? Y que van a ser así salvos. Eso no es, lo han mal entendido. Primero cree en la verdad del Todopoderoso para que sepa su buena y agradable voluntad, dice Shaul de Tarso también. Más adelante lo vamos a ver en la carta a los Romanos. No, ellos primero dicen, sí, yo voy, yo iré, y heme aquí, y se van a África a convertir a los leones, ¿verdad? Y a ser perseguidos, y para que crea toda África, a enseñarles religión, a enseñarles a un Dios trino, a una cruz y todo. Eso es lo peor. Por eso dice, Yeshua lo dijo a los fariseos, que van, dice, por todo el mundo, dice, a ser conversos, y cuando los convierten los hacen doblemente merecedores del castigo, del fuego. Porque en vez de enseñarles la verdad, les enseñan religión. Eso es otro problema. Entonces, ni son misiones, ni es gente buena, ni es filantrópica, ni nada de esto, porque Abraham no lo fue, sino que el creer que lo que el Padre dice es verdad, y en eso tengo seguridad, confianza, fidelidad y obediencia. Y eso trae como consecuencia que yo me muevo y obedezco. Ahora, vamos a entender lo que dice aquí Shaul de Tarso, porque cualquiera puede decir, ya ves, pues yo no soy trabajador, yo no soy obrero, yo no hago nada, sino que yo nada más creo algo y ya soy salvo. Es lo que algunos han interpretado aquí en Romanos 4:4, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero el que no trabaja, sino que solamente cree en el que lo declara justo al impío, su fe, lo que cree, le es contado como justicia. Y cita a David, como también David declara la dicha del hombre al cual el Todopoderoso atribuye justicia, sino sin obras, diciendo, dichosos aquellos cuyas iniquidades fueron perdonadas y cuyos pecados fueron cubiertos. Pregunta, para no descontextualizar esto y no decir, mira lo que dice Pablo, wow, Pablo, bonito, ¿verdad? Pablo es el Mesías, porque aquí dice que no hay que hacer nada, que todos los impíos solamente tú crees y no importa la impiedad, no importa los pecados de mañana, tú los de pasado mañana, los próximos años, ya eres salvo, porque no está diciendo Shaul de Tarso esto, no está diciendo esto. Pregunta, porque yo sé que ustedes son estudiosos de la Biblia, y yo sé que cuando David habla de todo eso, habla de su experiencia, y él mismo se está proyectando. Como qué cosas el rey David experimentó para decir esto, dichoso el que es perdonado sin hacer obras, cuyo pecado es borrado,
¿Cómo qué cosas? Como aquello que David cometió, ¿verdad? Con la mujer de su soldado, y después que se enteró que estaba todo mal, se humilló y dijo: perdóname, lávame, no quites de mí tu presencia, yo creo en ti, y cometí el mal, yo debería de morir, pero aquí estoy postrado, y se le perdona el pecado. No por obras, pero sí porque tenía un buen don de actuación. Era por eso, porque era un buen actor, porque fingió bien, porque pues la hizo, porque fue muy inteligente, porque la supo hacer, porque fue muy estratega. Dice la Escritura, porque tenía un corazón conforme al Eterno, es decir, tenía este hombre la seguridad y la certeza que existía el Todopoderoso, y que, como dice la Torá, es amplio en misericordia y podía darle una oportunidad más. Oh Elohim, crea en mí un corazón limpio y renueva un ruaj recto dentro de mí. Ahí está, la familia de él, gracias, Salmo 51:10. Eso es lo que le agradó al Padre. No fingió, no hizo obras, no dijo: Señor, vas a ver que voy a ir otra vez a los filisteos y te voy a traer a 1000 prepucios y voy a hacer esto y ahora voy a conquistar, ¿verdad?, China. Y no dijo nada de eso. No era eso, sino un corazón correcto. Así es que hizo teshuvá y dijo: estoy delante de mi Creador, aquí estoy, soy perro muerto, pero yo sé que tú me puedes perdonar y vas a ver que voy a reivindicar. Y eso fue lo que le valió. Es decir, cuando leamos la carta a los Romanos capítulo 4, del 4 al 6, no es porque puede venir cualquier impío y diga: ay, yo voy a seguir con mi impiedad porque pues David fue esto y aquel fue el otro, y pues yo nada más creo y ya con eso me es contado por justicia, y yo sigo con mi vida mundana y sigo con mi vida como yo quiera, y al cabo no importa, y no me importa el Shabbat ni nada, yo ya creía. No, el Padre no puede reconocer a aquel cuyo corazón es recto y solamente es convenenciero. Porque no ha habido un arrepentimiento verdadero, sino ha habido ahora sí actuación. Miren, hemos hablado antes, y yo quiero que lo sepamos todos otra vez, que a veces se nos enseñó a actuar y a llevarnos por las emociones. Y ahí nos veíamos, ¿verdad?, en los púlpitos, ahí golpeándonos en el pecho, un domingo, cada domingo, y ahí perdón, y nuestras vidas siguen igual, sin Torah, sin instrucción, y todos son puras corazonadas y puras emociones. Y nada más declara esto, ya es la oración del pecador, y ya se soluciona todo. Y no, son vidas fingidas, actuadas. Pero imagínense un creyente que actúa como David. Es una sola ocasión suficiente para romper su corazón, para romper su vida y decir: ahora sí cambio. Creo que existes, me acerco a buscar tu perdón. Dichoso el hombre cuya iniquidad, transgresión, vean, de la Torá, es perdonada. ¿Pero para qué? Para levantarse y decir: ahora voy a ser reivindicado. Eso es lo que está diciendo Shaul de Tarso. No está hablando de que todos los impíos vengan y ya digan que ya son libres. Entonces, cuando dice en el 4:6, como David declara la dicha y la felicidad del hombre al cual el Todopoderoso atribuye justicia sin obras, diciendo: dichosos aquellos cuyas iniquidades fueron perdonadas y cuyos pecados fueron cubiertos. Dichoso el varón, verso 8, el cual el Eterno no imputa pecado. Agrega en el 9, ¿es pues la dicha solo para la circuncisión o también para la incircuncisión? Y aquí se vuelve a meter en el tema que ya trae desde hace 3 capítulos. Bueno, número 1, Abraham no trabajó primero, obviamente, porque esa no es gracia, eso tendría que ser deuda. Ciertamente Abraham creyó primero, pero creyó en lo verdadero que el Padre le dijo. Pero una vez que creyó,
se activó, se movió, hizo todo lo que ya sabemos. Eso es entonces fe bíblica, no fe filosófica. Eso es fe bíblica, fe hebraica. Número 2, Shaul pone un ejemplo y cita al mismo David, no para cualquier transgresor y cualquier inicuo, sino para el inicuo y transgresor, que va a cambiar su estatus de transgresor para venir al conocimiento de la verdad, y entonces sí, sin obras, sin otra cosa, su pecado puede ser perdonado, y es el caso de todos y cada uno de nosotros. Dichoso, feliz, cuya iniquidad fue perdonada. Y número 3, Shaul regresa al tema que le compete y dice, ¿sabes qué? Hermano judío, hermano israelita, cuyo patriarca es Abraham, viene al verso 9 y le dice, ahora, ¿esto solamente es para Israel? No, dice, también es para los que no son Israel, incluso no tienen el pacto de la circuncisión. Y vuelve a retomar a Abraham, ¿por qué? Porque aquí hay algo muy interesante y que hemos hablado antes, que cuando creyó Abraham no estaba circuncidado. Cuando creyó Abraham no estaba en la tierra prometida. Cuando Abraham creyó, no estaba en el monte Moriah, no conocía esa tierra, no había nada. Cuando llamó a Abraham, Abraham era un pagano cualquiera, hablando por la nación en donde vivía, Ur de los Caldeos. Sin embargo, sabemos que sí denotaba su propia justicia cuando él era un tzadik. Por eso lo llama el Eterno, es decir, al final de cuentas tiene un mérito, pero cuando el Padre le habla y él cree y él tiene seguridad, entonces dice, este es el hombre que estoy buscando. Entonces, si era un caldeo, era Ur de los Caldeos, vivía en Ur de los Caldeos, aunque era semita, sí, pero vivía allá y vivía en medio de todo eso, a lo que voy era un hombre que no tenía el corte, era un hombre que no estaba en pacto, era un hombre que nada de esto, pero el punto aquí es de que creyó, y así Shaul de Tarso traía colación para los judíos que están en Roma, para explicarles que esta seguridad que puede tener no solamente Israel, sino también gente de las naciones sin circuncisión, el Padre la ve de la misma forma y el Padre se agrada también de aquel, aunque sea extranjero, que crea lo que Él ha dicho a través de Yeshua, y especialmente que nuestros pecados pueden ser perdonados, que la vida pecaminosa pasada puede ser reseteada, como decimos hoy en términos informáticos, reivindicada para volver a comenzar a caminar como Abraham. ¿Qué les parece? Shaul de Tarso, por supuesto, traía a colación el mismo tema que trae. ¿Por qué? Porque obviamente estaba el debate en el primer siglo sobre los gentiles. ¿Qué pues con los gentiles? ¿Cuál es su justicia? Obras de justicia. Y es que el judío la Torá y la judía el Shabbat y todo, y las fiestas y todo, y la tzedaká y la justicia y todo. Y el gentil no, pues el gentil ni a la sinagoga viene ni nada, pero si cree, y es que ellos, sobre todo Shaul y compañía, Bernabé y todos los que hemos estudiado, tenían sus ojos fijos en los gentiles, que tenían esta misma seguridad, que existía el Creador y que había enviado a Yeshua para que fueran reivindicadas sus vidas, y venía el Ruach HaKodesh sobre ellos. Entonces por eso decían, pues también es para ellos, no solamente para los de la circuncisión, sino también para los de la incircuncisión. Fíjense nada más. Dicen por acá, podríamos decir que Abraham, antes de ser llamado hebreo, sí, claro, por supuesto era de las naciones. No había definiciones, no había definición judía, no había definición hebrea. De hecho, hebreo se le llamó porque la mayoría cree que porque vino a la tierra y cruzó el río, por eso se le llama hebreo. Bueno, a lo que voy es de que cuando Shaul de Tarso introduce todo este comentario mishnaico con los judíos en Roma y les empieza a dar la definición bíblica, porque no era la definición de Pablo o Shaul de Tarso, sino la definición bíblica
de lo que el Padre ha hecho, ¿verdad? En su gracia con Noé, con Abraham, con Jacob, con Moshe, con David, con los profetas, con todos, lo va a actuar de la misma forma ahora a través del Hijo, por medio del cual, y aquí va el punto importante, todos tenemos perdón y redención de nuestras almas. Eso es lo que Shaul está tocando el tema con los judíos en Roma. Ya no es porque si guardas qué tanto de la ley, porque en otro lado dice, pero si pecas en uno te haces transgresor de todo. Ya no es el gentil que haga obras buenas, porque tampoco es por obras, sino el que suma todo eso, ambas cosas, para venir a creer en lo que el Eterno dijo. Por cuanto amó el Padre al mundo, dio a su Hijo para todo el que cree tenga vida eterna. Aquí otra vez volvemos al punto principal. Todo el mundo que tiene esta confianza y seguridad, que cuando se acerca cree que existe el Creador y que ha enviado a Mashiach para reivindicar nuestras vidas, entonces ese recibe esa promesa de salvación. Y entonces, si es gentil, viene a ser como Abraham. Viene a ser como Abraham. Por eso se llama, por eso Shaul de Tarso a los Gálatas dice, si vosotros sois del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham sois. Hijos de Abraham sois. En el sentido, otra vez, mishnaico, lo que está diciendo no es de que son hijos, aunque dice la palabra zera, no dice que son hijos genéticos, sino que está hablando del tipo de. Si vosotros ya sois del Mesías, ciertamente son como Abraham. Son como si fueran hijos de Abraham. Son un tipo de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham creyó y eso le fue contado por justicia y enseguida actuó. Por eso Jacob dice, muéstrame tu fe con tus obras. Pero si no tienes obras, ¿qué dice? Tu fe es muerta, ¿se dan cuenta? Y por eso Shaul de Tarso también acaba de decir que no son los oidores, sino los hacedores los que quedarán justificados. Es decir, a final de cuentas la fe hebrea es una suma de estas dos cosas. Yo creo que existe y que envió a su Hijo para reivindicar mi vida. Entonces esto hace que yo me acerque a Él y entonces viva como Él quiere que yo viva. Así de sencillo. Pero obviamente no es tan sencillo porque la teología allá afuera ha dicho, oye, tú solamente crees a la oración del pecador y ya listo, ya no tienes que hacer nada, ya no importa. Y pues bueno, si quieres tener galardones y coronas, pues entonces sí, activismo en la iglesia y todo lo demás, eso ya es basura, eso es religión. No, la fe bíblica verdadera, la fe que tiene seguridad, certeza, fidelidad, es una fe obediente. Porque llama a las naciones a ser diferentes y a ser como el Padre quiere que sean. Bueno, sigue diciendo entonces en el verso 8, en el verso 9, ¿es pues esta dicha solo para la circuncisión, es decir, solamente para el judío? ¿O también son para los que no son judíos? Porque decimos, a Abraham le fue contada la fe como justicia. Verso 10, Romanos 4:10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la señal de la circuncisión como evidencia de la justicia de la fe de cuando estaba en la incircuncisión, para que él sea padre, que dice, de todos los que creen sin estar circuncidados, a fin de que ellos les sea adjudicada justicia. Y padre de la circuncisión, no solo para los de la circuncisión, sino también para los que siguen las pisadas de la fe de nuestro patriarca Abraham, cuando aún estaba en la incircuncisión. Esto es muy relevante para un sector del judaísmo que admite en parte este tiempo profético de los gentiles, estos 2000 años después de Yeshua, que para algunos de ellos se les hace interesante, ¿verdad? Como el gentilicio del mundo ha venido a buscar a la Biblia y en estas fechas ha venido a buscar sobre todo su raíz hebrea. En la antigüedad algunos judíos, de hecho, algún rabino llegó a decir esto muy interesante. Dice, por algo Abraham
creyó en el Creador siendo incircunciso. Dice, porque más son, fíjense, así dice un rabino, más son los creyentes en el Creador incircuncisos que los circuncidados. Es decir, él no cierra la puerta a los incircuncisos, a las naciones, pues, sino que este rabino está diciendo, el hecho de que Abraham haya creído y haya comenzado siendo el patriarca, creyendo y confiando incircunciso, le da una importancia a todos los que creen sin ser circuncidados. Y es lo que está diciendo aquí Shaul de Tarso ya hace 2000 años, ¿verdad? Ya está, que el Eterno desde entonces no está poniendo como anticipación a la salvación alguna obra o algún acto humano. Como lo vimos ayer, como lo hablamos ayer, ¿no? Hoy día la circuncisión, o ayer los tzitziot, o la kipá, o el talí, o lo que sea, tradicional o no tradicional, lo que sea, no puede ponerse algo antes de la obra hecha por Mashiach, no se puede poner antes que eso. Es decir, en resumidas cuentas, y finalmente todo lo vemos así, y Yeshua también así lo dijo, para que crean, Yeshua lo dijo así a todos, ¿verdad? Para que crean que hay un Elohim verdadero y a su Hijo que Él le ha enviado a este mundo. Eso es lo primordial, eso es lo que, como dijimos hace rato, es lo que el Todopoderoso le satisface, le agrada, que no le defrauda, que alguien en la tierra, algunos o muchos, crean que existe y crean que ha hecho toda esta obra a través de Yeshua. Eso es lo que se expresa en la carta a los Hebreos, que dice, y fue llamado amigo de Elohim. Como pusimos el ejemplo, ¿no? Cuando ustedes le dicen a alguien, oye, mira esto y esto, y te cree, ay, gracias por creerme, ay, le das un abrazo, y gracias de veras, mira, me siento muy bien. Eso es ser amigo, porque hay seguridad. Oye, yo no sé lo que me dices, pero te creo. Eso es lo que siente el Todopoderoso. Bueno, experimenta, eso es lo que Él es: certeza y seguridad, firmeza, fe, verdad. Ajá. Entonces, así es como dice aquí José Luis, como si nos hicieran un favor. Sí, como si nos hicieran un favor. Oye, te creo, oye, esto y esto. Muy bien, te creo. Eso es una seguridad. Así es, dice José Luis, siendo al revés, ¿verdad? Siendo al revés, imagínense. Dice ahora, vean, hay un texto que voy a traer a colación. Por otro lado, y esto viene a rematar también lo que Shaul dice, que no es por obras, y por supuesto, hablando que el judío pide obras, y que también muchos movimientos cristianos, aunque no lo crean, piden obras, porque el activismo en las iglesias también son obras. ¿Ah? Hay otro texto que dice que al final de cuentas somos trapos de inmundicia. En realidad lo que lleguemos a hacer, nada está de más, si no es porque lo tenemos que hacer. Todo lo que hagamos o lo que hemos hecho es porque lo tenemos que hacer. Si mañana decimos, hoy hice esto y lo otro, y ahora, ¿sabes qué? Ese era tu deber. En realidad no creas que le estás haciendo un favor al Creador. Es tu deber hacerlo, es lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que está, podríamos decir, entre comillas, de más? O lo que sí le agrada al Creador, que tenemos que hacer de más, entre comillas, es creerle a Él. Por eso es lo que Él sí se agrada. Pero cuando hacemos, y la gente allá afuera dice, no, pues que, por ejemplo, se jacta, no, pues que yo di un donativo, y que acá, y que no sé qué, y que... ¿Qué? Pues si tienes el dinero, lo debes hacer, es tu obligación hacerlo, no está de más, no crees que vas a recibir un galardón por eso. Por eso aquellas iglesias ridículas, ¿verdad? Donde dicen que haz la oración del pecador y ya eres salvo, y ahora pues haz esto, y en la iglesia, pues nada más para tener coronas y galardones. Eso es ridículo. Eso ya entra en la blasfemia. Es como el que hace obras y cree que porque hace algo, no.
Si ya vienes a la fe y ya creíste, no creas que por lo que hagas vas a recibir coronas, no, que hagas, lo que hagas es porque lo tienes que hacer, porque es nuestra obligación hacerlo. ¿Mm? Lucas 17:10, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que se os ordenó, decid, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que debíamos hacer. Ahí está, también Yeshua lo dijo. Cuando acabemos nuestra obra, cuando acabemos nuestra vida, cuando hemos terminado nuestros días y todo lo que hice, creo, es más, lo que tenemos que decir es, creo que me faltaron cosas que hacer para el Creador. Y lo que hice era mi obligación hacerlo. Yo soy deudor de Él. Yo soy deudor de Él. Isaías 64:6 también, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, vean, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahí está, gracias Eduardo, Isaías 64:6. Entonces, eso es lo que se hace escribiendo Shaul de Tarso también, ¿verdad? Al final de cuentas, la obra más grande que el Padre puede reconocer en realidad es que nosotros creamos, que Él existe y tengamos la seguridad de todo lo que hemos recibido a través de Yeshua. Especialmente que no tenemos que hacer nada en el sentido de que el hombre está imposibilitado para recibir el perdón por hacer algo. Porque en el momento que somos transgresores de uno, eso algo vuelve a venir a ser todo nada. De tal manera que, al final de cuentas, entonces Shaul está hablando de la salvación, de la redención de las almas, del perdón, del pecado, de la purificación interna. Y es para el judío, primeramente, y también para el gentil, cuando él cree. Ya lo demás, ya aprendimos que Shaul también lo va a decir, y lo dice Jacob, y lo dice la carta a los hebreos, lo dice Yeshua todo el tiempo. La fe bíblica, la fe hebrea, la fe de Yeshua es una fe obediente. Después de creer viene todo lo que tengo que hacer, todo lo que es mi obligación hacer. Nada de que voy a hacer, que porque mi galardón y que mis coronas y que no sé qué, todo eso es pura religiosidad. Bueno, sigue más adelante. ¿Dónde me quedé? En el 9, ¿verdad? 10. No, perdón, ¿dónde me quedé? En el 13. Porque no, a ver, y padre la circuncisión, ok, sí, vamos a leer el 13. Aquí hay otro texto, están poniendo por acá. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y ahí está, esa es la parte íntima. Fíjense, cuando Yeshua también, gracias por ese texto, Yasmín, cuando ese texto pone en relieve lo que estaba pasando con Yeshua y los apóstoles, también Yeshua ya tiene confianza en ellos y seguridad, y ya los ve que ellos tienen confianza y seguridad, y ya creen. Y entonces dice, ahora ya no son siervos, ahora ya son amigos, porque ya saben lo que el novio va a hacer. Más adelante dice Romanos 4:13, porque no por medio de la Torá fue dada a Abraham, vean, o a su simiente la promesa de que él era heredero del mundo, sino mediante la justicia de la fe. Porque si los de la ley son herederos, van asida la fe y anulada la promesa, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por esto es por fe, para que sea de puro favor, a fin de que la promesa quede segura para toda la descendencia, no solo para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante del Todopoderoso, de quien creyó que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fueran.
el cual contra esperanza creyó en esperanza para llegar él a ser padre de mucha gente, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu descendencia. Y aquí viene Shaul una vez más a completar lo que está tratando de decir. El judío en el primer siglo y hasta el día de hoy se jacta de ser el heredero, ¿cierto o no es cierto? Se jacta de ser el heredero, que nosotros tenemos la Torá, que nosotros recibimos la Torá, que Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu por aquí y por allá, ¿verdad? Que el Mishkan, que todo esto, ¿cierto o no es cierto? Que los mandamientos, que les recibimos la tierra, que el rey David, que los reyes, que el templo, que Salomón. El judío se ha jactado todo el tiempo de todo esto. Pero aquí Shaul de Tarso toca un punto importante, ¿verdad? Y dice, a ver, espérenme. No pueden los que van a recibir la herencia jactarse demasiado a raíz de la ley. Porque antes de la ley, dice, antes de la Torá, antes de esa instrucción que fue dada al pueblo de Israel por medio de Moshe, está el patriarca Abraham, el que recibió la promesa por fe acerca del descendiente. Y esa promesa y esa esperanza de ser benditos todos en él, en esa promesa, en ese descendiente que es Yeshua, pues no puede venir por la ley, porque la Torá más bien su propósito es mostrarnos lo pecador que somos y que necesitamos a esa promesa para ser redimidos, al judío primeramente y luego al gentil. De esta manera Shaul está diciendo, hay una lógica aquí en Kitbei Kodesh, en las escrituras sagradas, que la promesa que recibió el patriarca no estaba todavía bajo la Torá que recibió Moshe, ni bajo los levitas, ni bajo el templo, ni todo eso, sino estaba muy independiente. Y esa promesa finalmente es para todos, no solamente para Israel, sino para todas las naciones. En ese sentido, entonces, y en este caso, lo que está diciendo aquí Shaul de Tarso a los judíos que le está escribiendo en Roma es, ciertamente se abre la posibilidad, porque se trata del principio, no de la Torá, sino de lo que fue entregado como promesa que existe, que es en tu descendiente, que es Mashiach, serán benditas todas las familias de la tierra, para que en él crea, entonces reciba salvación. Ya después viene lo otro, ya después viene la fe obediente, ya después viene cómo agradamos al Creador, ya después viene cómo el gentil tiene que acercarse a Elohim y cómo vivir una vida diferente. Pero lo que está diciendo Shaul de Tarso pues es elemental. Ciertamente el judío se jacta y que Moisés y que Moshe Rabbeinu y que no sé cuánto y no sé qué, aquí que allá, pero ¿sabes qué? Como lo mismo dice el Eterno, no te elegí por ser alguien especial, sino porque ser el pueblo más insignificante. Pero hay una etapa más importante antes, que es Abraham. Y si Abraham me creyó, yo le dije, por medio de tu descendiente voy a bendecir a todas las familias, no por las simientes, dice Shaul mismo lo aclara más adelante, porque no habla de muchas, sino por tu descendiente, que es el Mesías, voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Ahí está incluyendo entonces a los de la incircuncisión, que iban a creer y que también se les iba a tomar como justicia, iba a ser contado por justicia el hecho de creer que existe y que Yeshua es el medio de redención. Ese es el punto importante. Lo otro se suma cuando es la fe obediente y no se queda solamente en la fe filosófica, griega, dogmática, religiosa, de que tú nada más crees y ya listo, ya se acabó, ya lo demás, si quieres galardones o si quieres coronas, échale ganas, y si no, pues así estás bien, ya vas a tener tu casita en el cielo. Eso no es. Entonces dice, el cual contra esperanza creyó en esperanza, para llegar a él ser padre de muchas gentes, conforme a lo que él había dicho, así será tu descendencia. Y así se agrega una descendencia más, cuando por eso Shaul dice, si vosotros sois el Mesías, si habéis creído en el Mesías, agarra la tipología Shaul de Tarso y dice, pues ustedes son como Abraham, pues son como si fueran hijos. ¿Por qué? Porque Abraham creyó. Y si ustedes creyeron así, adelante, también son como Abraham. Y aunque no sean linaje, imagínense, ayer estábamos hablando de eso. Yo aquí en México, ¿verdad? Cuyos antepasados, si
Si tenían algo de español, quién sabe de dónde venía, o de portugués, o de quién sabe dónde, pero pues oye, yo soy más nativo de mexicas y de tlahuicas y de etcétera, aquí en México, ¿verdad? Y yo no puedo decir, bueno, yo tengo un linaje directo de Abraham, aunque diga, no, pues que hay sefaradí, quién sabe, y qué tal si son conversos de los pueblos árabes y todo aquello. No puedo jactarme de nada, ni nadie puede jactarse de nada. Y por eso el Padre ha puesto eso, en tu descendiente. No dice en tu apellido, o de dónde vienes, o si tienes la nariz así, o si tienes las orejas asado, o si tienes esta estatura. No dice nada de eso. Dice en tu descendiente. Y ahí es donde está el debate que en el primer siglo estaba a jalones y tirones. Que se circunciden para que sean salvos. No, pero si ya creyeron y vino el Ruach HaKodesh sobre ellos, están sellados y ahora solamente están obedeciendo. Y ese era el jalón y tirón. Mixteca, dicen por acá, chichimeca, tolteca, lo que sea. No podemos negar que tenemos sangre de esta acá en México. Y quién sabe su procedencia. Unos dicen que es mongol, otros dicen que es africana, lo que sea. Pero por eso no se trata ni de obras, ni de apellidos, ni de familias, ni que de casas reales, ni que yo vengo de tal apellido, nada de eso. Sino de aquel que iba a bendecir a todas las familias de la tierra por el hecho de creer, de tener la certeza y la seguridad. Y después hacer una fe obediente. Y luego agrega, y sigue hablando, por supuesto, Shaul de Tarso sobre el patriarca, y no se debilitó en la fe, verso 19, al considerar su cuerpo prácticamente muerto, teniendo casi 100 años. O la muerte de la matriz de Sara, sino que mirando, fíjense, aquí está lo que le agrada al Todopoderoso. Eso es lo que está recalcando aquí Shaul de Tarso. Ok, no quiero que se me distraigan en YouTube, por favor. Hay personas que están preguntando cosas que a veces las preguntan porque ya saben lo que enseñamos aquí y andan queriendo entrar al debate. Por favor, déjenles el estudio ya y no quiero que se distraigan en el debate porque luego no escuchan bien por estar ahí en el debate. Y al rato creen que yo dije una cosa que no dije. Por favor, ahí en YouTube, y si no, la persona que si es una actitud inadecuada, ni modo, vamos a tener que excluirlo. Ok, vamos a chat, por favor, en YouTube. La siguiente parte que Shaul de Tarso va a mencionar aquí es esto, pues, que es lo que el Padre le agrada, como cada uno de nosotros hemos podido experimentar cuando alguien nos cree, como si me hicieran un favor. Ay, ¿me crees? Gracias. Ay, te voy a dar un abrazo, de veras. Es que nadie me cree, pero tú me crees, eso me agrada, eso me hace sentir bien, me sube la moral. Eso es lo que el Todopoderoso ve de cada uno, de cada alma que tiene esa certeza y seguridad de lo que Él está haciendo con la obra de Mashiach. En el tiempo de Abraham, fíjense, hace 4000 años, y le habla esto al Creador. Ahora, ustedes podrían pensar, oh, Abraham, en Ur de los Caldeos, ¿cuánta gente había en aquella época? Oh, no sabemos, a unos cuantos millones tal vez, no sé. Ustedes podrían pensar que el Padre andaba buscando otras almas y viendo, y ahora sí que como lo dijo Yeshua, y no porque sea algo despectivo, sino porque la gente misma así se haga sola. La gente misma así actúa, como cerdos, que no les puedes dar perlas porque las van a pisotear. Imagínense cuánta gente, cuántos candidatos había para que el Padre les hablaba. O a lo mejor les habló y se decepcionó de ellos. ¿A poco no? ¿Qué quiere decir? Que por eso vemos cómo se agrada el Eterno cuando le dijo esto a Abraham, estando Abraham en la condición que está Abraham. No era un joven de 30 años, vigoroso, y su esposa, ¿verdad? Una jovencita en plenos años, ¿verdad? Y a lo mejor tenía un problema ahí de fertilidad y que a lo mejor con algunas hierbas, yo qué sé, podría entrar en un tratamiento. No, eran unos ancianos y ella había sido estéril toda su vida. Y cuando el Eterno le dice, a ver, Abraham, mira,
ven a la tierra que yo te voy a decir, te voy a hacer una gran nación, van a salir de ti, de tu interior va a salir descendencia. Mira las estrellas como las estrellas, mira la arena del mar como la arena, incontables y multitudes y príncipes, y va a haber naciones. Y Abraham dijo, wow, impresionante. Casi 100 años, casi un cuerpo muerto, dice aquí, como un muerto casi ahí. Y la muerte, o la muerte de la matriz de Sara. Dice en el 20, Romanos 4:20, sino que mirando la promesa del Todopoderoso, fíjense, promesa contra promesa, mirando la promesa del Todopoderoso, no vaciló con incredulidad, sino que fue fortalecido con esa seguridad y certeza y fidelidad, dando exaltación al Todopoderoso. ¿Qué les parece? Plenamente convencido de que él había prometido, de lo que le había prometido era también poderoso para hacerlo. Quien lo había prometido era poderoso para hacerlo. Fíjense nada más. Yo quisiera poner muchos ejemplos, pero porque a veces siento y por eso a veces repito muchas cosas. Hay gente que me dice, no, este hermano le da muchas vueltas y repite, y es que hay personas que necesitan una amplia explicación. Si alguien cree que nomás quiere escuchar 15 minutos de homilía, pues váyase a las iglesias cristianas, ahí les dicen rápido una cosa y ya. Pero yo quiero poner así ejemplos, porque eso es lo que quiero expresar, que entendamos cómo el Eterno es lo que se agrada. No se agrada por una fe filosófica, una fe dogmática, religiosa, de que, ay, tú crees esto y decláralo, y lo que dice el pastor, y porque viene de Dios, y que no, sino eso que el Padre ya ha dicho con antelación, con anticipación, con los profetas, con el Mesías, y lo que dijo finalmente con el profeta al que habría de oír. El Padre ha hablado a través de los patriarcas, de los profetas, por muchas generaciones, pero últimamente ha hablado con el Mesías. A él tenemos que oír, que el Padre, cuando nosotros creamos eso, él esté así, gozoso de decir, me ha creído, entonces lo voy a galardonar. Entonces lo voy a galardonar. Y eso es lo que él ama. Vean, si él es verdad y nosotros creemos la verdad, él ama que creamos la verdad. Eso es lo que para él sí es una buena obra. Eso es lo para que él sí tiene galardón. No se debilitó Abraham en la fe cuando vio su cuerpo casi muerto. Imagínense un hombre ya grande, casi 100 años, teniendo casi 100 años a la muerte de la matriz de Sara. O sea, ni siquiera él se consideró para ver lo imposible, ni siquiera a su mujer, que dijo, es una mujer no solamente grande, sino que ha sido estéril toda su vida, sino que más bien, dice, mirando la promesa del Todopoderoso, no vaciló con incredulidad y fue fortalecido en la fe, dando exaltación al Todopoderoso, plenamente convencido de que él había prometido, de lo que le había prometido era también poderoso, de quien había prometido, el que le había prometido eso era también poderoso para hacerlo. Ahora, tenemos un gran problema en nuestras generaciones, en nuestros pueblos, en el mundo, porque desde que nacimos y crecimos nos han enseñado mentiras. Ay, que va a venir Santa Claus, ay, que los Reyes Magos y el trineo, y que mira los regalos, y al rato, ay, que esto, que vas a hacer esto, y que la escuela te va a formar, y al rato que mira que vas a hacer lo otro, y al rato crecemos y los políticos y el fulano, el cambio. Y vean, ahora cuando venimos aquí, ¿verdad? Aquí va a haber elecciones, aquí en este pueblito, por aquí, y dice, el candidato del cambio. Oye, toda mi corta vida he estado viendo todo esto. El candidato del cambio, y es la misma payasada de siempre. Y llegan los candidatos, y ¿cuál cambio? Todo sigue igual, y se siguen robando el dinero, y siguen, ¿verdad?, peculados y corrupción, y beneficiados los amigos y las empresas, y todo es lo mismo.
¿Ah? ¿A poco no? Entonces, es una sociedad que está acostumbrada a la mentira, ya no hay palabra, ya no puedes salir allá y con una persona, oye, mira, así, de palabra, o sea, te das la mano y ya no puedes hacer eso. Hay gente estafadora, hay gente engañadora, hay gente que es hipócrita, hay gente mentirosa, injusticia. Es un mundo en donde mora la injusticia. Ya el político se le va, estamos viendo, ¿verdad?, una noticia del presidente, del flamante presidente de Atracomulco, lo vuelvo a decir, con un grupito ahí un poquito de gente ahí del Estado de México pagada para que le vayan a gritar como si, wow, como si fuera el Mesías. Y el país está en una profunda carencia y especulación y tantas cosas, y el presidente todavía se atreve a salir como, wow, como el Mesías, como el exitoso. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un mundo lleno de mentira, de fraude. Entonces, imagínense, por eso lo vuelvo a repetir, es cuando la persona transforma su mente por medio de la renovación y conoce al Todopoderoso y sabe que existe y lo que ha hecho, es cuando el Padre se agrada. Porque cuando alguien crece en un mundo ficticio, una distopía totalmente exacerbada, ¿verdad?, de que todo es falso, pero lo sigue creyendo y sigue creyendo la mentira, no importa que no se venga nada, y sigue creyendo en Santa Claus, no importa que Santa Claus no venga, pero pone ahí su arbolito y pone el Santa Claus ahí rojo en Navidad y arreglan en la Saturnalia y todo eso, en esta distopía totalmente distorsionada. Ese es el gran más desafío cuando el Creador dice, acá estoy, el verdadero, quiero a Abrahames por todos lados, quiero ver a Abraham que crea. ¿Dónde están los hijos de Abraham? Y otra vez no es creer filosofía, no creer un dogma que dice un apostolobo, sino esa convicción. Dice aquí en el 4:21, plenamente convencido de que el que había prometido era también poderoso para llegarlo a ser. Y vean lo que vuelve a decir Shaul otra vez. Por esta razón es que le fue contado como justicia. ¿Se dan cuenta? No es fe filosófica, no es fe religiosa, no es fe dogmática, no es porque se le apareció un profeta y dijo, esto dice el Señor, que así, que no, es porque le creyó a él, al que es la verdad. Jeremías 23:32, por aquí dice el Eterno, yo estoy en contra los que profetizan sueños mentirosos y les cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, ni ningún provecho hice a este pueblo, dice el Eterno. Jeremías y otros profetas hemos estudiado antes, ¿verdad?, cómo el mundo le gusta escuchar la mentira. Ahora vean, eso es blasfemia delante del Creador. Eso es la blasfemia. Imagínense no creerle a Él y la gente creyendo, por ejemplo, allá al pontífice pedófilo, ¿verdad?, del vaticinio, todos ellos. Por ahí escuché algo que no sé en dónde, ¿verdad?, que por fin ya van a admitir clérigos casados. ¿Cuántos siglos estos tipos están abusando de los niños? Cuánta perversión, cuánta insolencia, cuánta depravación, cuánto todo esto. Imagínense cuando la gente cree a estas cosas, a estos enfermos religiosos, a sus doctrinas, a todo eso. Imagínense lo que el Creador puede experimentar cuando una persona le crea una imagen, a una cruz, a una piedra, le crea a un religioso, a un falso profeta, a un apostolobo, a un roé o roí o lo que sea, ¿cómo se llaman? Todo eso, el predicador o evangelista o lo que sea, a un muro, a un templo futuro, a más sacrificio, o sea, todo eso. O sea, imagínense toda la distorsión de las almas en la tierra. ¿Qué es esto aquí?
No, hombre, aparte todo el movimiento lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero y degenerativo y todas estas cosas. Imagínense cuando, o sea, como el creador ve y dice, no, es esta humanidad. Por eso sabemos que el juicio finalmente se acerca. El juicio viene. No importa que haya gente también toda trastocada que dice que ya estamos en los cielos nuevos, ya todo es perfección, y ya no hay nada de pecado, ya no hay nada de maldad, ya todo está bien, ya todos transformados como los ángeles. Esto es una tontería más grande. No, Yeshua dijo que como en los tiempos de Noah, después de la edad de los gentiles iba a terminar todo esto así, y así estamos. Pero la gente sigue creyendo la mentira. Esa es la blasfemia más grande que el Todopoderoso puede experimentar de su creación, cuando dice, ¿y por qué no me creen a mí? ¿Y por qué no hacen lo que yo digo? Entonces es una exhortación, vean, porque ya sabemos que en el judaísmo, bueno, buscan esas obras. En el cristianismo, esa fe barata, teológica, religiosa, ya se descompuso, ya cada quien cree lo que quiere, y están esperando ahí sus profetas, y la prosperidad y no sé qué, y ya no hacen nada, y nada más con la oración del pecador. Tenemos que reivindicar y entender que la fe bíblica, hebraica, hebrea, de Abraham, de Israel, es una fe obediente, que le creamos verdaderamente a Él, a lo que ha dicho a través de Mashiach, las promesas, porque viene el tiempo difícil. Pero por ahora, hacer conciencia a nosotros. Abraham dice en el 21 otra vez, plenamente convencido de que el que había prometido era también poderoso. Y esta razón fue la que le fue contada por justicia. No una fe filosófica, sino una seguridad, certeza, fidelidad y obediencia de la verdad y del verdadero. De la verdad y del verdadero. 4:23 de Romanos. Y no solo por esta causa de él fue escrito que le fue contada, sino también por causa de nosotros, a quienes iba a ser contada, a los que creamos en el que levantó de entre los muertos a Yeshua nuestro Adón. Y aquí viene el complemento de la fe de Abraham. No solamente era tener descendencia, tener una tierra, herencia, todo esto, ya saben, sino aquí agrega Shaul la razón del llamamiento de Abraham. No solo por causa de él fue escrito que le fue contada, sino también por causa de nosotros. ¿Cómo por causa de nosotros? Dice, a quienes iba a ser contada, a quienes le iba a ser contada, a los que creemos en el que levantó de entre los muertos a Yeshua nuestro Adón, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado a causa de nuestra justificación. Aquí ya entra todo el complemento del plan de salvación, del plan de redención. Pero vamos por partes. Número 1, dice Shaul de Tarso, él no solamente creyó y le agradó y deseó y estuvo muy a gusto porque iba a recibir descendencia y porque iba a recibir una tierra y porque el que lo prometió era poderoso para hacerlo, sino porque también en la promesa escuchó que en el futuro, por medio de ese descendiente, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Imagínense esa parte que entró en la mente, en el corazón de Abraham en aquella época y vislumbró. Cuando vio las estrellas y vio su descendencia y vio la arena del mar, porque también tiene esta connotación, arriba las estrellas, la descendencia de él, abajo en la tierra las naciones esparcidas, como la arena del mar, que iban a creer, y que por medio de lo que él estaba convencido, imagínense, le vino esa mente todos esos pueblos, todas esas naciones, que va a llegar la bendición en aquella edad de los gentiles, Meloja Goim, y todos los argentinos, y todos los colombianos, y todos los chilenos, venezolanos, uruguayos, paraguayos, brasileiros, ¿qué más? Ecuatorianos,
mexicanos, panameños, salvadoreños, todos, peruanos, todo, imagínense, o sea, todo lo que pudo haber pasado, franceses, todo, en Europa, en Asia, en todo, Rusia, imagínense. No solo por él, es decir, ni siquiera él fue egoísta, Abraham, ni siquiera él pensó por sí mismo, sino dijo, wow, todas las naciones, todo, Meloja Goim, la multitud de las naciones, cuando venga el descendiente, y él lo veía de lejos, fíjense nada más, veía 2000 años que iba a llegar, y después decía, y después 2000 años para Kol Hagoim, la multitud, toda la multitud de las naciones, Meloja Goim, para todos ellos, por eso dice aquí, y por eso Shaul de Tarso lo ve tan magnífico y lo quiere transmitir así. No es una fe filosófica, no es una fe barata, que nada más cree lo que se le anda en el aire, no, sino algo tan certero que dice esto va a alcanzar un impacto tan grande. Dice, ¿cómo no lo puedo creer? También por causa de nosotros, dice Shaul de Tarso, a quienes iba a ser contada, a los que creemos en el que le levantó de entre los muertos. Y aquí va otro punto. Creer, tener la convicción, la certeza de que el Padre envió a Mashiach, Yeshua, a hacer esta obra, hablar de esta conclusión, a que muriera por mi maldad, por mi transgresión, pero a que le levantara de entre los muertos para mostrar que un día vamos a vencer a la muerte también, cuando va a ser destruida, porque Yeshua dijo, y Shaul también lo dice, que el último enemigo en destruir es la muerte, por eso todavía hay muerte, pero en un momento sorbida será la muerte, y todo va a ser vida eterna, todo va a ser vida eterna. Pero cuando nosotros entonces tenemos esa seguridad y certeza de la obra y que le levantó de los muertos, como Abraham lo creyó, que él es poderoso para hacer eso, entonces lo que creemos, eso que creemos, la obra del Todopoderoso es contada por justicia. Creemos en el que le levantó de entre los muertos porque él es poderoso, a nuestro Adón Yeshua. Y vean, aquí totalmente otra vez está despedazando la Trinidad, nada de Trinidad, nada que se hizo hijo y ahí luego se hizo hombre y a la vez se partió, nada de eso, es una tontería eso. Aquí explícitamente está diciendo, el mismo que creyó Abraham es poderoso porque levantó de entre los muertos a Yeshua, nuestro Adón. No crean que es Dios hecho hijo y se dividió para que entonces, otra vez, aquí quedan ridículos esas cosas. No, aquí está hablando del mismo poderoso, el mismo que está coordinando toda su obra, toda su promesa y la está concretando y envió a su Hijo y lo entregó a la muerte en el madero para seamos reivindicados nosotros, a ese mismo que lo sacó de entre los muertos y lo levantó, creemos que también seremos levantados así el día que sea destruida toda la muerte. Eso es lo que el Padre le agrada cuando lo creemos, cuando estamos convencidos. 25 además agrega, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones, y ya incluye obviamente tanto los de la circuncisión como los de la circuncisión como los de la incircuncisión, porque aquí está incluyendo también todo el plan de redención. ¿Por quién fue enviado Mashiach? Por los transgresores. ¿Quiénes son los transgresores? Todos fuimos transgresores, hasta el judío, al judío primeramente y después al gentil, todos, no hay uno que haga el bien y nunca peque. Dice, no hay justo ni aun uno que haga el bien y nunca peque. Aunque sea justo y haga el bien, siempre hay pecado, siempre hay una transgresión, siempre crecimos así, en ignorancia, siempre hay algo que fallamos. Y por eso nadie puede ser salvo allí, porque el que falla en uno ya falló en todos. Entonces, por eso aquí está lo que está tratando de decir Shaul de Tarso. Y esto lo vamos a recordar, así es, ahora en Pesaj, vamos a recordar ese día 53, vamos a volver a traer memoria a esto para que se nos quede bien claro, porque también eso dice Yeshua. Cada vez que hagan esta cena de Pesaj, la muerte del Señor van a anunciar, dice, hasta que Él vuelva. Y por eso es la razón de Pesaj. Si Él ya hubiera vuelto, pues ya para qué hacer esto. Todavía hay gente por ahí loca, ¿verdad? Que andan diciendo que ya vino, que ya pasó todo. Ya.
y aún así va a celebrar Pesaj. ¿Qué son esas locuras? Celebramos Pesaj, el memorial, y mencionamos a Yeshua porque Él lo dijo, anunciar la muerte de Mashiach hasta que Él vuelva. Ese va a ser también el tema de Pesaj, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado a causa de nuestra justificación. Es decir, cuando es levantado de entre los muertos, se expresa el poder que Shaul de Tarso menciona de Abraham, que dice, creyó aquel y creyó porque sabía que tenía poder. Porque Abraham también creyó, ¿se acuerdan? Cuando le dijo, entrégame a tu hijo, a tu único. Y Abraham no vaciló. Abraham no vaciló porque dijo, bueno, si Él es poderoso, Él lo va a hacer volver. Él lo va a hacer volver de la muerte. Ya estudiamos ese capítulo, maravillosas sombras de Mashiach. Abraham creyó y justamente ahí dice que vio al Mesías en el futuro, cuando ya iba al Corbán y le dijo, detente Abraham, has obedecido, eso le agrada al Todopoderoso, eso le encanta a Él. Y Él por eso te ha enviado esto. Y mira, Él va a enviar su Cordero y lo va a levantar entre los muertos. Y esa era la tipificación que estaba viendo Abraham. Voy a entregar a mi hijo, pero el que es poderoso lo va a traer de regreso a los vivos. Es decir, Abraham era un tipo impresionante, por eso es el padre de la fe. Por eso es el padre de la fe. Y por eso el que cree como él, mis respetos. Por eso tenemos que creer como él, tener la seguridad, la certeza y la obediencia. Otra vez, la fe bíblica, la fe de Abraham, la fe hebrea, la fe verdadera, es la fe en acción. La fe que tiene la seguridad, la certeza, pero que es fe obediente, que se mueve para tomar la tierra prometida. ¿Está bien? Como lo hemos estudiado apenas, ¿no? Ayer. Gracias, aquí están poniendo Génesis 22:12. Así es, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, dice. Le dijo, pues yo conozco que eres temeroso de Elohim, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Ahora, fíjense cómo esta obediencia, esta seguridad, esta certeza es un sinónimo de temor a Elohim. ¿Se dan cuenta? O sea, las veces que hemos hablado de ser temerosos a Elohim, eso es lo mismo. Es tener seguridad, certeza, fidelidad, de ser obedientes al Creador. Eso se traduce a lo mismo. Temeroso, temeroso es obediente, obediente es temeroso. No hay de otra. No hay de otra. No puede ser alguien ser temeroso que crea una idea o una fe ciega, filosófica, y no tener temor, no tener obediencia, no tener seguridad, no tener eso. Eso es a lo que voy. Reivindicando toda la basura que nos enseñaron en las religiones y en las distorsiones, y poder entender esta seguridad y certeza que Abraham tuvo. Ajá. Aquí pone Hebreos 11:13, por ejemplo, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa, lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Hemos hablado también de esta carta, de este capítulo, y además vean esto. Todos ellos, aunque tuvieron la seguridad, la certeza y la obediencia, la fidelidad, muchos, si no es que todos, antes de Yeshua murieron sin haberlo recibido. Fíjense nada más, sin haber visto el Mesías. Por eso Yeshua habló de Yohanan, ¿verdad? Que era mayor que todos los profetas anteriores. Pero por otro lado, ¿qué dijo? Pero es menor que cualquiera que es un niño en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ahí está el desafío de nosotros, creer como niños. Incluso podemos alcanzar esta categoría más grande. ¿Por qué? Porque ellos creyeron sin verlo. Y nosotros teniéndolo ya como testimonio y no creer, o sea, ya es el colmo. Ya es el colmo. Entonces, Shaul de Tarso no está hablando aquí cristianadas o cristiandadas, no está hablando teología, no está
no está defendiendo la teología de la fe de la oración del pecador, no está hablando de fe ciega, teosófica, filosófica, teológica. No está hablando de cosas que hoy día pueden tergiversar y engañar a la gente. No está hablando de catolicadas, como dicen por acá. Está hablando de una realidad tan poderosa, tan profunda, y que existe hasta el día de hoy, y que tenemos que dar nosotros fe de que existe. Así tenemos que movernos. Por eso esa clase que vimos hace 15 días, o hace 8 días, ¿no? Discernimiento o corazonada. Ahí está la gran diferencia. Ahí está la gran diferencia. Probémonos a nosotros mismos, en nuestra vida, en lo que pasa. Veamos allá afuera también, porque mucha gente se la lleva con pura corazonada, con pura la doctrina del shock, ¿verdad? Lo que dicen allá las religiones, sus grupos y que no sé qué, y los que sean, los grupitos, los que andan por aquí y por allá, todo eso, acorazonados por los líderes. Pero el discernimiento es diferente. El discernimiento es la comprensión, aquí está, del verdadero que existe, que le hay, y su plan para ser redimidos, y mientras para caminar, como finalmente lo hizo Hanok. Caminar con Elohim quiere decir andando en la obediencia y siguiendo las pisadas de Mashiach. Entonces, y sí, por eso aquí está agregando la familia leal, Mateo 18:3, cuando estudiamos esto, dijo Yeshua: de cierto os digo, si no fuerais transformados, si llegarais a ser como niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Imagínense. Por eso Abraham es tremendo, pero ahí es donde tenemos que demostrar que somos como él, y somos como hijos de Abraham. De esta manera, entonces, vamos poniendo, yo creo que cada cosa en su lugar con lo que escribió Shaul de Tarso, ¿verdad? No está defendiendo ninguna fe filosófica barata, en el aire, sin sustento ni fundamento. Está mostrando la fe verdadera, la fe bíblica, la fe de Abraham, pues, la fe de Noé incluso, la fe de David mismo, la fe de Moshe, ellos que tenían esa seguridad. Y es la que tenemos que imitar para no ser engañados finalmente por toda esta corriente, ¿verdad?, religiosa y filosófica que ha hecho mucho daño. Y finalmente también permanecer, porque parte de esa seguridad, parte de esa certeza y fidelidad es permanecer, ¿verdad? Porque de nada sirve todo esto y al rato de pronto ya teologías y doctrinas y cosas extrañas, y ya está negando al Mesías. Fíjense, lo que debería ser algo mucho más concreto y más firme al venir a todos los conceptos hebreos y entender la fe hebrea, aunque Shaul de Tarso aquí fue cambiado y fue trastocado sus cartas, como en realidad, en vez de confirmar, pues algunos se han ido al judaísmo creyendo que es por las obras, y es porque tienen que hacer, y es porque tienen que cortarse, y es porque tienen que ir a la sinagoga, y tienen que los rabinos y todo esto y todo aquello. Ya de por sí ya vemos un sistema acá en Occidente, ¿verdad?, religioso, que es porque la iglesia, y es porque el pastor, y porque lo que dice quién sabe qué, o ya hasta los pastores mesiánicos y todas estas cosas, y no es eso. Ni uno, no te desvíes, como dice el Eterno en su Torah, ni a izquierda ni a derecha, ni a izquierda ni a derecha, sino permanece en el camino, verdad y vida, que es Yeshua. Y obviamente así es, mantenernos firmes, sin negar. Aquí está otra vez, gracias familia leal, Mateo 10:33, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahí está. Y es otra verdad. Fíjense nada más, y por eso fue importante estudiar los evangelios, estudiar las palabras de Yeshua, palabras del profeta al cual oír, que menciona Yeshua una y otra vez, verdades poderosas que tenemos que estar confirmando y creyendo.
para no desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Pues bien, ahí está este capítulo. Por supuesto que Shaul va a seguir escribiendo, va a seguir hablando, va a seguir dando detalles, ¿verdad?, de esta salvación. Por ahora Shaul obviamente se está concentrando a los judíos que están en Roma, hay gentiles también, pero especialmente a ellos porque están hablando, ¿verdad?, de la forma de redención, lo que estaba escrito, y eso que Shaul no ha entrado en detalles proféticos. Aquí nos está tocando Isaías 53, aquí nos está tocando todas estas cosas. Aquí, por eso les digo, es una especie de recreación, ¿verdad?, de debate mishnaico o de una respuesta en un debate mishnaico para explicar finalmente cómo ha sido lo bíblico, porque no es de Pablo, no es de los Shelehim, es simplemente Shaul está retomando y está diciendo, así fue con Abraham, así fue con Noah, con David, sí, pero también, por supuesto, sin olvidarnos del contexto de la fe hebrea, ellos creyeron y ellos actuaron. No solamente creyeron, sino también actuaron. Y eso es lo que al Padre también le agrada. Ajá. Y por eso, pues, Shaul dijo, no solamente son los oidores, sino los hacedores. Y también Jacob dijo, te muestro mi fe y mis obras, porque una fe sin obras está muerta. ¿Se dan cuenta? Así que todo tenemos que sintetizarlo como es en la Escritura, para no sacar textos fuera de contextos y luego sean un pretexto. Ajá. Bueno, ahí está otro texto, Hebreos 10:35, y vaya, la carta a los Hebreos habla totalmente de esta seguridad y certeza. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Se dan cuenta? Vuestra confianza, fe segura, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad del Todopoderoso, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Se dan cuenta aquí lo que dice? Obtengáis la promesa. Haciendo la voluntad, dice, porque habiendo hecho la voluntad del Todopoderoso, obtengan la promesa. La voluntad de Él. Y su voluntad no solamente es yo creo y ya, sino yo creo y yo hago. Bueno, ahí está también el consejo a Yehoshua: ten mucho ánimo y sé valiente para cumplir todo lo que te mando. Todo lo que te mandó mi siervo Moisés, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda y tendrás éxito en todas tus empresas. Ahí está. Y Santiago 2:26, porque así como el cuerpo sin ruaj está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ahí está, sencillo. Entonces, ni izquierda, que solamente la Torá, ni derecha, que solamente la oración del pecador y creer, sino ambas. Ni izquierda ni derecha, sino en el centro, porque por un lado el cuerpo sin espíritu está muerto, y por otro lado el puro espíritu, ¿verdad?, sin aterrizar, no ha tomado la tierra prometida. Así es la fe sin obras, dice, está muerta. Y bueno, hay muchos textos, aquí ponen otros, Salmo 48, el hacer tu voluntad, poderoso mío, me ha agradado, y tu Torah está en medio de mi corazón. Así es. Muy bien, pues bueno, esperando que hayamos aportado y haya sido suficiente para poder darle al clavo, ¿verdad?, lo que está haciendo Shaul sobre esta fe verdadera, fe bíblica, la fe de los patriarcas, que no solamente es oidora, sino hacedora, y es el camino que agrada al Padre.